En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, psiquiatría, otorrinolaringología y medicina forense política. ¿Cuánto cadáver político cuánto por ahí? Ni hablar de los caretablas. Una cosa impresionante. La cantidad de jabillo caído, la cantidad de árbol caído en el chavismo criminal, Dios mío, cuánto caretabla, que merece ser lijado, sellado y barnizado con esas caretablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas. Lija con ellos. Gracias por estar de vuelta. Les saluda como todas las noches Daniel Lara Farías. Gracias por estar acá todas las noches a las 8 de la noche. Estrenamos un nuevo episodio de la plomería informativa aquí en Fuera de Orden. Los sábados y los domingos estrenamos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube, más de 100,000 seguidores dispuestos a seguir escudriñando en la vida subterránea de la política nacional e internacional. Tengo que agradecerle a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Esa suscripción es la que nos permite seguir y la que nos permite además con el café al mes que usted nos brinda, porque eso es lo que cuesta la suscripción. No es una... Hay gente que hasta me dice, pero Daniel, ¿por qué esa cosa es tan barata? ¿Por qué ese Patreon tuyo es tan barato? Porque que no se trata de grandes sumas, se trata de grandes apoyos. Y en esos grandes apoyos nosotros logramos hacer el acopio suficiente para seguir con el equipo de trabajo que tenemos acá, haciendo lo posible para seguir llevando a través de la plataforma YouTube contenidos gratuitos para sumarle al debate nacional e internacional que los venezolanos dentro y fuera de Venezuela requieren. Tengo que agradecerle a todos los suscriptores patreon.com/delaraf, a los nuevos que lleguen también. Y seguimos. Bueno. Mira, muchísima gente me ha comentado, he recibido los mensajes relacionados a todo esto que estamos haciendo con el Tribunal Supremo de Justicia y la peleita que hay. No es cualquier cosa. Entonces, bueno, pero es que hay otros temas. Hay otros temas, pero hay un tema subyacente. Hay un tema subyacente, que es la fuga interna del chavismo. El chavismo está en una vorágine interna, que en realidad, al igual que su oposición falsaria, van hacia lo mismo. Se agotó el modelo. Se agotó. Por supuesto, estaba agotado ya cuando Chávez enferma. Porque tarde Chávez lo ve que está loca. Insostenible. Es insostenible porque fundamentalmente, al ser unos tipos que son unos criminales, al ser unos tipos cuyos negocios siempre son sucios, evidentemente no tienen la capacidad para hacer sostenible en el tiempo su estancia en el poder. Porque al meterse en tantos problemas con la justicia internacional, hace inviable su permanencia en el poder. Los termina convirtiendo en parias y termina la presencia de esos capitostes criminales, termina siendo un elemento que juega en contra de la supervivencia del sistema. El chavismo no puede permanecer 20 años en el poder con sus principales dirigentes pedidos por la justicia internacional, por narcotráfico, por crímenes de lesa humanidad, por legitimación de capitales, por terrorismo, etc. No pueden. Tarek El-Aissami no puede estar 20 años huyendo de la justicia internacional. Diosdado Cabello no puede estar 20 años huyendo de la justicia internacional, ni Maduro, etc. Entonces allí hay otra situación. ¿Cuál es la situación que se abre? ¿Cuál es la
lo que se presenta en este momento. Lo que se presenta en este momento es una gran interrogante a lo interno del sistema sobre el rumbo que deben tomar ahora. Y eso muestra muchas cosas y deja al descubierto muchas situaciones. En primer lugar, se sabía que la imposición de sanciones a los delincuentes que a través de los mecanismos del sistema financiero internacional se virlaron cientos de miles de millones de dólares de la República de Venezuela, iba a causar de forma irremediable que los ladrones, que los criminales, que los traficantes no pudiesen mover el dinero en el sistema internacional y tuviesen que tenerlo en Venezuela a través de distintos mecanismos y metodologías. Y eso evidentemente iba a crear un ecosistema que es casi que la ley de la selva, donde el que más tiene es el que sobrevive y el que menos tiene se muere. Donde hay unos estándares intermedios, donde hay gente que puede sobrevivir porque tiene capacidad de cobrar algo de lo que hace un bien o un servicio en dólares, y eso le permite desde hacer mercado hasta pagar un mejor internet, inclusive en algunos casos mudarse a un sitio donde no haya tantos apagones o comprarse una planta eléctrica, e inclusive tener una práctica guardada por si acaso hay un concierto de un artista importante que me gusta, bueno, yo pago la entrada y voy y lo veo. Culpar al que va a un concierto, a ver, a un artista por el hecho de que el artista se esté presentando en Venezuela es exactamente igual de ridículo que culpar por el desfalco de Cadivi a los raspacupos. Porque se entiende que los conciertos han sido históricamente, y no nada más en Venezuela, han sido utilizados para la legitimación de capitales. Eso es una realidad a nivel global. Que algunos artistas lo sepan es una cosa, que algunos artistas no lo sepan y que dentro de la banalidad dicen, bueno, yo lo que voy es a cantar y a mí que me paguen, eso es otra cosa. Por supuesto, no es lo mismo ir a dar un concierto y que te paguen a ir a dar un concierto en Venezuela e irte a tomar la foto con Nicolás Maduro en Miraflores. Son dos cosas distintas. Obviamente, todo el que toca a Nicolás Maduro termina embarrado y eso tarde o temprano se le va a cobrar. Pero más allá de todo eso, es necesario decir, es necesario indicar, es necesario tener claro que el ecosistema criminal que ha creado el chavismo dentro de Venezuela tiene distintas aristas y todas van hacia el mismo sitio en este momento. Y en este momento el asunto es que ya no dan más, ya no dan más. Y tienen que buscarle una salida a su propio problema. Y el principal problema que tienen es que se han robado un realero y que han hecho un dineral con operaciones criminales y no hayan cómo demonios moverlo. Y entonces unos están buscando o cómo gastarlo o cómo salvarlo o inclusive, y por eso es que hay casos como el del Tuerto Andrade, por eso es que hay casos como el de Cliver Alcalá Cordones, por eso es que hay casos parecidos, donde algunos quieren salvar ese dinero y bueno, y ponerse a buen resguardo porque ya yo robé bastante y mi vida puede estar en peligro. En medio de todo eso está la batalla por el Tribunal Supremo de Justicia, que no es una batalla por el tribunal, ni por Michael Moreno, ni por los magistrados, sino es una batalla por la supervivencia, por la transición de la transición. ¿Qué va a pasar mañana? Se necesita un tribunal supremo porque recuerden que la duración del mandato de un magistrado, según esa constitución que ellos se hicieron a su medida, es de 12 años. Lo que quiere decir que los magistrados que se escojan hoy, los magistrados que se escojan en este momento, van a ser magistrados en el 2024, cuando se hagan las próximas elecciones presidenciales, donde probablemente Maduro será candidato otra vez, y estarán allí durante todo el mandato de Nicolás Maduro. Eso es importante. Es decir, los tipos estarán prácticamente hasta la siguiente, si les dan una prórroga como les están dando ahorita. Entonces, es la supervivencia, es la transición de la transición y la sucesión de la sucesión. Y en medio de todo eso hay un gran payaso, un gran bufón, un gran instrumento, un personaje que para lo único que sirve es para pegar gritos, para hacer escándalo y para servir de mandadero cuando se requiere decir estupideces para desviar la atención de la opinión pública.
Y ese triste personaje es Pedro Carreño. Pedro Carreño no es un letrado, no es una lumbrera, no es un gran dirigente. ¿A quién dirige Pedro Carreño? ¿De qué sector es Pedro Carreño representativo? ¿A qué región representa? A ninguna. El señor es simple y sencillamente el perro faldero de los intereses internos del chavismo a los cuales él se adscribe en los momentos en que lo requieren. En este momento parece que el señor está actuando en función de los intereses de Diosdado Cabello. Desde hace bastante tiempo parece que es así. Pero, quién sabe. En todo caso, siempre es bueno recordar las cosas que hacen estos tipos en el pasado. Las intervenciones más memorables de Pedro Carreño, con los cuales la opinión pública se ha dado cuenta del tipo de personaje que tenemos. Veamos una de las clásicas. Del Perú, porque tú sabes que ellos fueron los que mataron a Vladimiro Montesino, y el problema de no asumir la responsabilidad de la muerte de Montesino no es porque sea un delincuente internacional, es por el dinero que le sacaron de sus cuentas. Eso fue cuando el señor Carreño, ante las investigaciones periodísticas que indicaban en Perú y en Venezuela que Vladimiro Montesino se encontraba escondido en Venezuela, lo mandaron a decir que Vladimiro Montesino no estaba en Venezuela porque Vladimiro Montesino estaba muerto, que lo habían matado en Perú. El señor salió con esa, con la cara de tabla que lo caracteriza, a decir, no, Montesino no está en Venezuela porque Montesino está muerto y lo mataron en Perú. Y él tenía la prueba. ¿Qué prueba tenía? Vaya usted a saber. Ese es Pedro Carreño, y esa fue la gran intervención que lo dio a conocer. El ponerse a decir que Vladimiro Montesino estaba muerto. Después apareció Vladimiro Montesino vivo y en Venezuela. Todavía vive Vladimiro Montesino, por cierto, Pedro Carreño. Otra de las intervenciones memorables de Pedro Carreño fue la relacionada al espionaje que realizaba DirecTV a través de los decodificadores. Recordémosla. ¿Quién graba en este país? Resulta ser que aquí nos instalaron en toda Venezuela un sistema bidireccional de televisión por cable que se llama DirecTV, donde tenemos un video metido todos en nuestra casa y nos toman video y lo graban. Toma video y los graba. Esa intervención fue muy graciosa porque Pedro Carreño en realidad es un tipo gracioso. Claro, él no quiere ser gracioso, él quiere caer en gracia, pero lamentablemente termina siendo gracioso. Y alguien que parece que no lo quiere mucho, que es Vladimir Villegas, el otro chavista, lo invitó a su programa y le recordó eso, su acusación sobre DirecTV. Fue un momento memorable. Pero, ¿tú tienes DirecTV en tu casa? Tengo cable. Ah, no tienes DirecTV, No. ¿no? Porque tú dijiste en una oportunidad que a través de DirecTV te espiaban, ¿no? Escuchen las risas que se escuchan al fondo. Prestenle atención. Voy a volver a poner. Al fondo, cuando el tipo hace silencio, se escucharon unas risas. Miren. Tengo una curiosidad, Pedro. ¿Tú tienes DirecTV en tu casa? Tengo cable. Ah, no tienes DirecTV, No. ¿no? Porque tú dijiste en una oportunidad que a través de DirecTV te espiaban, ¿no? Esto es la Radio Rochela. O sea, es la Radio Rochela. Es la Radio Rochela. Otra de las memorables intervenciones fue cuando, siendo ministro de Relaciones Interiores, lo dejaron en la calle de esta manera. Justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Ministro, ¿no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos? Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Lo mejor es cuando el tipo empieza a gaguear. Una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos. Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio, porque yo quisiera que... Unos zapatos. Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela... Yo no sé qué, claro que sí, no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que... De la jeta, chicos, pendejo. En la calle. Fue muy bueno ese planteamiento, ¿no? Muy bueno ese
porque el señor quedó retratado, evidentemente, como lo que es, como un payaso, un hipócrita. Socialismo para los pendejos, corbatas Louis Vuitton para los jerarcas del chavismo. Eso fue una gran intervención. Sin embargo, señor es capaz de más, ¿no? El señor es capaz de más. Ojo, yo estoy convencido de que a Pedro Carreño lo mandan a hacer el ridículo. Y creo que lo mandan a hacer el ridículo por una razón básica, porque es para lo que mejor sirve. Para lo que mejor sirve Pedro Carreño para hacer el ridículo. Ahí no hay más. Ahí no hay más. Memorable intervención para hablar de Enrique Capriles Radonsky. Este homosexual, dice Águila no caza mosca, no responde homosexual. Hay que decirle, acepta el reto, maricón, acepta el reto. Hay que... Bueno, tan interesado y tan vehemente, ¿no?, en la sexualidad de los demás. ¿A qué se deberá? Bueno. Otra vez su amigo, el periodista chavista originario, Vladimir Villegas, le recuerda el asunto de esta manera. ¿Eres homofóbico? Yo voy a aprovechar esa pregunta, Vladimir. Porque hacen mucha referencia a ese tema, chico. No, bueno, porque ellos tienen una vida oculta. Y esta revolución, al contrario... Y en la revolución no hay gente que tiene una vida oculta en ese campo también. La revolución más bien es una revolución de inclusión, de equidad, de igualdad, de justicia social. En la constituyente de 1990, es más, en la campaña del 98, grupos de sexo diverso apoyaron al compañero candidato Hugo Chávez. En la constituyente de 1999, para aprobar la constitución que la refrendó el pueblo en referéndum, hubo propuestas, y yo te comenté lo del artículo 3. ¿Estás de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Yo lo que te voy a decir es que si alguien se siente aludido, yo le pido disculpas. Pero yo estoy seguro que las organizaciones de sexo diverso, ellos lo manifiestan abiertamente. Estas personas lo que tienen es una vida oculta. Y si aún siendo su vida oculta algo privado, no es de nuestra incumbencia. La vida privada de los hombres públicos deja de ser privada cuando en esas acciones repercuten en el colectivo. Y como están repercutiendo en el colectivo por los desmanes que se están cometiendo, ya deja de ser privada y hay que hacerlas del dominio público. Te pregunté si estás de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Recuerda que yo formo parte de una organización política que se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esos son temas que lo maneja nuestra dirección. Estos machirulos. Unos machirulos. Aparte de eso, el Pedro Carreño es el vivo ejemplo de cuál es el nivel político que el chavismo quiso alcanzar. No podían, no, o sea, no, es el epítome, es el ejemplo, es el ideal, es el paradigma del político chavista. Porque como eso es una organización criminal y no una organización política, necesitan tener personajes como este, que lo que hacen es, bueno, rebuznar, decir este tipo de barbaridades, lanzar denuestos y epítetos, insultar al colectivo, insultar al individuo, lanzar fake news, montarse en campaña, pegar gritos, decir mentiras para que lo vean. Son, como llaman los Estados Unidos, una attention war. Son una gente que necesita de forma compulsiva que les presten atención. Y para ello son capaces de cualquier cosa, de decir cualquier estupidez. Eso es Pedro Carreño. ¿A dónde va a llegar la peleita que Pedro Carreño lo mandaron a buscar ahora? Montándole una campaña a Michael Moreno, donde está diciendo, o sea, la peor campaña que se puede hacer es decir la verdad. Le dijeron a Pedro Carreño, sal y di la verdad de Michael Moreno. Es una cosa horrible. Imagínense lo que puede ocurrir si Michael Moreno decide salir al ruedo a decir la verdad de Pedro Carreño. O sea, se acaba esto, se acaba esta novela. Oh, eso hace una película de terror, lo que puede ocurrir allí. Pero en todo caso, aquí, estimados amigos, hay que sentarse a esperar. Hay que seguirlos viendo. Esto promete.
Esto promete. Esto no va a terminar bien. No va a terminar bien porque esta gente está evidentemente montada en la idea de repartirse lo que queda, pero sobre todo de ser previsivos con respecto al futuro. Porque además de esto hay otra situación que es una cosa básica. Esto se ve en todos los regímenes. Estos tipos llegan a viejos, los hijos crecen y empiezan a ver qué va a pasar con sus hijos, a dónde van a ir sus hijos, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo. O sea, si yo me salgo del medio, y entonces empiezan a ver los otros ejemplos. Empiezan a ver a Baduel lo dejaron morirse en un calabozo, a Rodríguez Toro lo están dejando morirse en un calabozo, Kriver está preso en los Estados Unidos, a este lo están buscando. Entonces empiezan unas preocupaciones básicas, y en medio de esas preocupaciones básicas empiezan a loquear y empiezan a desesperarse, a hacer cosas como esta, donde evidentemente no, como decía mi abuela, en medio del río crecido ni el mono carga a su hijo. Y por eso es que hay que seguirlos viendo, porque evidentemente van a seguir dando de qué hablar. Y como seguirán dando de qué hablar, habrá que seguir revisándolos. En el siguiente segmento voy a hablar de todas estas cositas que se le salen en público a Pedro Carreño con Alejandro Marcano. En el siguiente segmento, vámonos para allá. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.